He trabajado en mi taxi por más de 14 años, y a lo largo de todo ese tiempo he experimentado un montón de cosas con la gente. En una ocasión estuve a punto de ser secuestrado por 2 pasajeros, pero pude salvarme gracias a que me tocó hacer alto al lado de una patrulla de policía. Pero esa es otra historia. Solo les cuento esto para que vean el tipo de peligros que estamos expuestos, todos los que trabajamos transportando gente. Pero hoy quiero narrarles otra anécdota, que si bien es igual de aterradora como esa ocasión, es otro tipo de terror, pues fue completamente paranormal. Una tarde recibí la llamada de una clienta frecuente, que ya tenía mi número para que yo la transportara cada que venía a la ciudad a hacer sus compras. Ella vivía en un pequeño rancho a unos 30 minutos del centro de la ciudad. Se venía en camión por las mañanas, pero por las noches no le gustaba regresarse sola en el transporte público. Así que siempre me llamaba a mí para que la llevara de vuelta a su casa. Esa tarde pasé por ella a un centro comercial y la fui a llevar a su casa. Todo muy ameno y normal. Platicábamos como siempre en el camino y empezó a oscurecer. Y ya para cuando la dejé en la puerta de su casa iban a dar las 9 de la noche. Yo me apresuré para salir de allí y regresar a la ciudad, pero en un camino de terracería con muchas piedras filosas, se me ponchó la llanta. Me quedé allí en medio del camino tirado, en medio del monte oscuro y sin nadie que pasara para auxiliarme. Llamé a mi hermano para que fuera a ayudarme y me llevara una refacción, pues yo malamente no tenía, pues la que tenía la acababa de poner hacía no mucho tiempo y no había comprado otra. Él me dijo que no me preocupara, que se iría por mí, pero que tenía que esperarlo a que cerrara su negocio para poder ir. Así fue como supe que estaré ahí por un buen rato. Entonces fue que me encerré en el taxi y prendí la radio para entretenerme. Pero de pronto, sentí como algo movía el coche. Lo ladeaban de un lado a otro. Yo me asomaba por todos lados, pero no había nada. No podía ver a ninguna persona que pudiera estar haciendo eso, así que bajé el vidrio y me asomé por la ventana hacia afuera. Pero no vi absolutamente nada y el coche dejó de moverse. Cabe recalcar que no había nada de viento esa noche, así que no tenía idea de qué había provocado ese movimiento tan brusco. Pero antes de subir la ventana escuché risas. Muchas risas, pero en voz muy baja y aguda. Se me erizaron los vellos de la piel. Subí la ventana de inmediato y me aseguré de que todas las puertas estuvieran con llave. Después le marqué a mi hermano de nuevo pidiéndole que por favor se apurara, que algo malo estaba pasando, aunque no le especifiqué qué era exactamente lo que sucedía. Solo le pedía que por favor ya viniera. Él me respondió: «Sí, hermano, ya estoy cerrando, ya voy saliendo para allá». Se escuchaba preocupado. Tal vez pensaba que alguien me quería hacer daño o no sé qué fue lo que imaginó. Pero yo sabía que aún tenía que esperar los 30 minutos de camino que mi hermano tenía que hacer para llegar hasta donde yo estaba. La espera fue eterna y terrorífica. Aquello volvió a mover mi taxi y cada vez escuchaba más las risas burlonas. Aunque no tenía idea de qué se trataba, pues yo ya no quise bajar el vidrio en asomarme. Yo solamente cerraba los ojos y apretaba un rosario que siempre cargaba en mi taxi, y rezaba en voz baja, pero nada sucedía. De verdad es un miedo que te inunda el cuerpo. Te sientes tan vulnerable, pues ni siquiera sabes qué es lo que está allá afuera. Sabes que no son personas, pero no tienes idea de lo que es, y la imaginación te hace pensar de todo. Yo sabía que era algo paranormal. Lo supe desde el primer momento, y por supuesto que lo fue. Cuando por fin llegó mi hermano, yo estaba con la cabeza agachada. El coche ya se había dejado de mover y ya no se escuchaba nada afuera, pero sabía que estaban allí. Mi hermano se bajó de su coche y le dije que tuviera cuidado. Él me preguntaba qué pasaba, que quién me estaba molestando, pero yo le decía que no había tiempo de explicar, que teníamos que poner la llanta e irnos de ahí rápidamente los dos. Con mucho miedo abrí la puerta del taxi y me bajé a ayudarle a mi hermano, mientras volteaba a todos lados para cerciorarme de que no hubiera nada ahí.
Terminamos de cambiar la llanta y ambos nos subimos a nuestros coches y comenzamos a conducir. Esta vez con precaución para no volver a dañar mis llantas. La pesadilla había terminado por fin cuando llegamos a la casa. Yo metí el taxi a la cochera y me fui a descansar, pues había sido una noche difícil. Pero al día siguiente, muy temprano por la mañana, cuando mi hermano se iba levantando para irse a trabajar, tocó la puerta de mi cuarto despertándome. Yo salí a ver qué quería y me dijo: «Perdón por despertarte, pero tienes que venir a ver esto». Salimos a la cochera, y mi hermano me apuntaba con su dedo la parte trasera de mi taxi, a un costado casi enseguida de la puerta trasera. Y ahí había una huella de lo que parece ser una mano muy pequeña, como la de un bebé, pero únicamente con 3 dedos. Ninguno de los dos podía creerlo, pues le había contado en la noche anterior lo que me había pasado, pero yo noté que no me creyó mucho que digamos. Pero al ver eso, su cara le cambió por completo. Estaba igual o más impactado que yo. Me preguntaba que qué rayos era eso, que si creía que se trataba de duendes o criaturas similares, pero yo no sabía qué responderle, pues yo no pude ver nada. Solo escuchaba esas risas agudas y tétricas, pero nunca pude verlos. Y creo que agradezco el no haberlo hecho, pues tal vez me hubiera dado un ataque del susto. Por lo menos pudimos saber que tenían únicamente 3 dedos en sus manos, y que por supuesto se trataban de criaturas extrañas, que no eran humanos. No sé bien decir qué fue eso porque nunca más volví por allá. Cuando la clienta me llamaba para que la llevara a su casa, yo le inventaba un sinfín de excusas para no tener que volver a pasar por ahí, pues ni loco iba a regresar a ese lugar, a exponerme a esos seres extraños y macabros. ¿Ustedes qué creen que sean esos seres? Me gustaría leerlos. Buenas noches, Glenn y comunidad. Quiero compartir mi historia de forma anónima. Hace varios años me dedicaba a ser taxista. Ya después llegaron plataformas de transporte a la ciudad y ya no me convenía trabajar en mi taxi. Así que terminé cambiando de empleo. Pero me quedé con varias experiencias buenas y malas de todos esos años en esa labor. Pero sin duda ninguna como esta tan impactante que estoy a punto de contarles. Esto ocurrió en el año 2009. Una noche que estaba en servicio recogí a un señor que me hizo la parada. Era un tipo como de 60 años, pero con mala cara y mal vestido. Solo me dio la dirección de su domicilio y yo comencé a conducir. Cargaba un costal sucio, así que le pedí de la manera más amable que si lo podía dejar en el piso, pues lo había puesto en el asiento al lado de él. Y mi carro estaba recién lavado y pues siempre me gustaba tenerlo impecable, para darles el mejor servicio a mis clientes. El señor me hizo una muy mala cara, pero al final terminó bajándolo al piso. Sinceramente, el hombre no me daba buena espina. Pero eso es algo normal a lo que nos enfrentamos los que nos dedicamos a esa labor. Te topas con todo tipo de personas. De verdad, de todo tipo. Llegamos a la colonia que me indicó y su casa era la última de la cuadra. Todas las casas estaban en mal estado. Es decir, algunas estaban abandonadas, o por lo menos así se veían, pues estaban solas y con el césped muy largo y descuidado. Llegamos a su casa, una muy pequeña de un piso con una ventana enfrente, también muy descuidada. El hombre se bajó sin pagarme. Yo le dije que tenía que pagarme tal cantidad, lo que había marcado el taxímetro, y de nuevo el hombre me hizo una mala cara. No sé qué pensó, que el servicio sería gratis o no sé qué le pasó por la mente, pero me respondió: «Espérate, voy por el dinero». Obviamente sí me dio desconfianza, pero no tenía otra opción que esperar a que volviera a salir. Pero en lo que el señor estaba dentro y yo lo esperaba desde mi taxi, vi que alguien se estaba asomando desde su ventana. No alcanzaba a ver bien porque estaba todo oscuro por dentro,
pero de pronto aquella persona se asomó por completo. Y era una mujer joven, quien me pedía ayuda. No gritaba, no hacía ningún ademán con sus manos, pero le podía leer los labios. Sabía que me estaba pidiendo ayuda y su cara de angustia y tristeza me lo confirmó. De pronto aquel hombre salió y cuando volví a voltear a la ventana la joven ya no estaba. Yo estaba demasiado nervioso. Traté de actuar lo más normal que pude cuando el señor se acercó a mi coche para pagarme. Bajé la ventanilla del copiloto y él me dio el dinero, para después decirme de forma muy grosera: ya lárgate de aquí. Después de eso se metió a su casa, y yo me quedé ahí por unos pocos minutos para ver si la chica se volvió a asomar, pero ya no lo hizo. Me retiré de ahí unas cuadras y me estacioné para llamar a la policía. Por supuesto no me iba a quedar sin hacer nada. Sabía que podía haber alguien en peligro en esa casa, así que se lo hice saber a la policía, quienes me pidieron que me quedara en el lugar hasta que llegara la patrulla. Dentro de unos minutos vi a la patrulla pasar. Yo decidí irme atrás de ellos y estacionarme en la esquina de esa calle para ver lo que sucedía. Ellos tocaron la puerta y el señor salió. Empezaron a hablar con él, pero lo que me sorprendió fue que el tipo sin ningún problema los dejó pasar a su casa. Yo comencé a dudar de si en verdad había alguien ahí en peligro, pues si así fuera, el tipo no hubiera accedido tan fácilmente a dejar entrar a los dos oficiales de policía a su domicilio. Pero esperé en mi coche para ver qué sucedía. Pasaron alrededor de 20 minutos. No sé exactamente cuántos, pero sí se me hizo eterno. Cuando de pronto vi que estaban sacando al tipo esposado. Y a los pocos minutos llegaron 2 patrullas más y la CEMEFO. Yo decidí acercarme para dar mi declaración formal, pues de todos modos me iban a contactar para que la diera. Me sentí tan aliviado de haber salvado a una chica cuando me dijeron que sí había una mujer en el domicilio. Y después me dijeron que esta mujer llevaba más de 24 horas fallecida. Yo no podía creerlo. Pregunté que si no había alguien más, otra mujer que siguiera con vida. Pero buscaron por todo el lugar y no había nadie más ahí. Me hicieron describir a la mujer que yo había visto por la ventana, y coincidía totalmente con la apariencia del cuerpo encontrado. Este tipo la había tenido secuestrada por días, y después simplemente le arrebató la vida. Tenía planeado enterrarla atrás de su casa, pues en el costal que llevaba ese día en mi taxi encontraron palas y utensilios para llevar a cabo el entierro. Solo pude llegar a una conclusión. Esa chica quería que encontraran su cuerpo, para que la llevaran con su familia, y no ser una cifra más de las personas que nunca aparecen. Me pregunto qué hubiera pasado si yo no hubiera ido esa noche a dejar a ese tipo a su casa. Tal vez esa joven estaría ahí, enterrada en el patio y en completa impunidad. Sin duda, esta es una de las cosas que te cambian la vida para siempre. Solo me queda esta triste anécdota para compartir con ustedes. Gracias por escucharme. Hola, espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es Miguel de la Garza, y quiero relatarles una de las muchas cosas extrañas que me han sucedido siendo taxista. Pero quiero comenzar con esta, que es la más extraña e increíble que me ha sucedido. Yo sé que habrá gente que dude, pero solo los más despiertos y a los que les han pasado cosas similares me creerán, y me entenderán también. Esto me sucedió a principios del 2020, justo antes de que pasara todo lo que sucedió en ese año. Yo me encontraba laborando en las calles de mi ciudad, en el estado de Sonora. Mi base se encontraba en el aeropuerto, donde transportaba gente que llegaba de viaje hasta sus casas o su lugar de destino en la ciudad. Una noche eran como las 2 y algo de la madrugada, y una señora muy elegante y bien vestida se me acercó. Portaba unos lentes de sol. Lo recuerdo perfectamente porque era algo extraño siendo de noche, pero pues me dio igual. Pensé que tal vez era su simple gusto el usarlos.
Ella no cargaba maletas, únicamente su bolsa. Me preguntó que si estaba en servicio, a lo cual yo le respondí que sí. Ella me dijo que necesitaba que la llevara a un sitio que estaba como a 30 minutos de mi ciudad. Por supuesto le dije que sí, que no había problema, pues sería muy buena la paga por ese viaje. Ella subió a la parte trasera y comencé a conducir. Yo le intentaba hacer algo de plática para hacer el viaje más ameno, pero ella se limitaba a responder sí o no, muy cortante. Ahí supe que claramente no quería conversar y mejor me callé. Quiero recalcar que en todo el viaje nunca se quitó los lentes oscuros. Ya íbamos llegando a su destino. Le pregunté que exactamente a dónde iba porque ya no había casas por allí. Ya estábamos en carretera básicamente en medio de la nada. Y ella me respondió: déjame ahí donde se ven esas luces. Y apuntó con su dedo a un costado de la carretera, pero mucho más adelante. Yo le pregunté qué era ahí, pero no me respondió. Y mientras más me acercaba, se veía como una feria llena de juegos. Lo cual se me hizo muy raro, pues yo no tenía conocimiento de que llegaría a una feria, y menos hasta allá tan lejos. Era algo muy inusual. Pero ya no quise preguntarle nada, pues estaba claro que no quería hablar conmigo. Al acercarme para dejarla, noté que casi no había gente en el lugar. Estaba casi vacía. Yo pensé que por la hora, pues es que también era demasiado raro que una feria estuviera abierta a esas horas. Pero en fin, ella me pagó y se bajó del taxi sin siquiera darme las gracias. Así que yo me fui de ahí. Tomé de nuevo la carretera, pero ya iba muy retirado, cuando me di cuenta que la señora había dejado su bolsa en el asiento de atrás. Yo, ya cansado y harto de conducir todo el día, di la vuelta para ir a entregarle su bolsa, pues no quería tener problemas con la compañía de taxis para la que yo trabajaba. Pero aquí viene lo escalofriante e increíble de esta historia. Pues al volver a ese lugar, no había ninguna feria. Es que no había absolutamente nada. En ese mismo lugar donde me estacioné para que se bajara, y donde estaba la feria llena de luces, había solamente árboles y hierba alta, en completa oscuridad. Yo no podía creerlo. Estaba impresionado y muy impactado. Tenía más dudas que respuestas, así que conduje por todo el lugar, aunque estaba seguro que había sido ahí porque recuerdo que había un poste de luz en diagonal donde la dejé, y estaba en el mismo poste de luz estacionado viendo todo aquel monte desolado. Aún así decidí conducir más adelante, pues pensé que tal vez me había equivocado de lugar, pero por más que conduje no encontré nada, más que árboles, monte y oscuridad. Ya estaba bastante alejado de la ciudad, así que decidí regresarme. Y en ningún momento volví a ver esa feria llena de juegos y de luces. Únicamente árboles y oscuridad. Yo llegué a mi casa y decidí abrir la bolsa de la supuesta mujer. Pero adentro no había nada. Era solo una bolsa vacía. Al principio no me atreví a contárselo a nadie, pues temía ser tachado de mentiroso o que se rieran de mí. O yo qué sé. Pues sinceramente, si no me hubiera sucedido a mí y alguien más me lo hubiera contado, yo tampoco le creería. Pero estas cosas pasan más a menudo de lo que imaginamos. Ya después me animé a contar mi historia anónimamente, en grupos de redes sociales sobre cosas extrañas y paranormales. Y muchas personas me comentaron que tal vez esa mujer no era de este planeta, y que tal vez ahí estaba su base para salir de aquí, pues sabría lo que estaba a punto de suceder en ese año, el 2020. Otros me comentaban que tal vez había entrado a otra realidad que no era la nuestra, pero cometió el error de olvidar su bolsa y jamás pensó que yo fuera a regresar y ver que aquella feria no existía. Todas las teorías me dieron algo de escalofríos, pues solo el pensar que tuve en el asiento de atrás a un ser de otro mundo hace que se me erice toda la piel. Si ustedes tienen otra teoría, por favor háganmela saber.
Pues es que aunque ya hayan pasado 3 años, sigo tan impresionado como aquella noche. Hola Glenn, me animé a escribirte después de que mi hijo me hablara de tu canal, donde muchos taxistas así como yo narran sus historias más perturbadoras. Y él me insistió en que te contara la mía, pues consideramos que merece ser escuchada, recalcando que lo hago con todo el respeto para el protagonista de esta historia. Solo deseo compartir esta experiencia desagradable y de terror que me mantuvo por un tiempo sin trabajar en el taxi, pues me dejó algunos traumas. Allá por el año 2012, yo laboraba como normalmente lo hacía todos los días en mi taxi, en el norte de México. Salía desde muy temprano y regresaba a mi casa casi siempre a la medianoche, pues entre más estuviera fuera, más ganancia tenía. Ese día tengo que contar que me sentía muy raro, como una sensación extraña de inquietud, como si supiera que algo malo iba a pasar. Ese presentimiento o sexto sentido que dicen que tenemos, o como lo quieran llamar. No sé si por sentirme así yo atraje que me sucediera eso a mí, o si simplemente como quiera me iba a suceder y mi sexto sentido me estaba avisando. Nunca lo supe. Así transcurrió todo el día. Ya iban a dar las 11 de la noche. Yo ya había tomado la decisión de irme a mi casa, por lo mismo que me sentía muy intranquilo y quería llegar antes. Pero cuando iba conduciendo hacia mi hogar, vi a un hombre parado en una banqueta haciéndome la parada. Dudé mucho en si parar o no, pero a la vez en mi interior dije: pobre hombre, está ahí solo y está muy peligroso para que espere a ver si otro taxi pasa. Así que simplemente me detuve para que se subiera. Yo le pregunté que a dónde iba, sin voltear a verlo, pues yo no solía hacer contacto visual con mis pasajeros casi nunca, ni hacerles plática. Siempre me limitaba a ejercer mi labor, que era trasladarlos a su destino y nada más. El hombre me contestó en voz muy baja hacia dónde quería que me dirigiera y me dijo el nombre de la zona. Y yo me arrepentí de haberme detenido, pues era una zona muy lejana ya a las afueras de la ciudad. Era un ejido para ser exacto, pero no me quedó de otra, pues el hombre ya estaba a bordo. Comencé a conducir hasta allá. En todo el trayecto no dijimos ni una sola palabra a ninguno de los dos, lo cual para mí era normal, pues como les digo, yo no solía entablar conversaciones con mis clientes a menos de que ellos me preguntaran algo. Pero lo que sí no podía dejar de sentir en todo el camino era esa sensación tan horrible que cada vez se intensificaba más y más. Llegó a un punto, gente, que yo dudé en si seguir conduciendo hasta ese destino, pues de verdad presentía que algo malo iba a suceder. Pero a la vez me daba mucha pena dejar a ese hombre tirado. Estaba muy peligroso y muy difícil la situación en esos días en donde yo vivía. Así que no me atreví a decirle que se bajara y que consiguiera otro medio de transporte. Lo hecho estaba, y ni modo. Al ingresar a un camino entre el monte para llegar hasta el poblado, él me dijo que girara a la izquierda, lo cual encendió mis alarmas, pues ahí no había absolutamente nada. Yo le pregunté que hacia dónde quería ir, pues no podía meterme entre el monte, que si quería lo podía bajar ahí, pero que yo no podía ingresar a esa zona tan sola y oscura, por mi seguridad. En eso únicamente escuché que me dijo: por favor, hazlo. Ahí fue la primera vez que giré mi cabeza hacia atrás, pues quería verlo a la cara y repetirle que no podía hacer eso. Pero ahí en el asiento trasero no había nadie. Era como si se hubiera esfumado. Yo comencé a temblar y tenía un escalofrío tan intenso en mi cuerpo, tratando de encontrar alguna explicación a lo que estaba sucediendo, pero nunca pude encontrarla. Yo di la vuelta y me fui de ahí lo más pronto que mis nervios intensos me lo permitieron. Venía pidiéndole a Dios que me permitiera llegar con bien a mi casa con mi esposa, y por fin lo logré. Claro que le conté a ella lo que me había sucedido, y no solo a ella. También se lo conté a un buen amigo que también era taxista, pues me había llamado para preguntarme por qué no estaba laborando. Así pasaron unas semanas.
Yo volví a trabajar en mi taxi, pues ya no podía darme el lujo de seguir sin trabajar. Y un día que estaba trabajando, mi buen amigo, el que también era taxista, me llamó por celular para que fuéramos a comer. Yo por supuesto acepté, pero no esperé lo que estaba a punto de contarme, que es lo más triste y turbio de esta historia. Ya terminando de comer y de platicar de un sinfín de cosas, él se puso serio y me dijo: la verdad es que, aparte de verte y convivir contigo, quería contarte algo que un amigo que trabaja en la fiscalía me contó. Pero esto es acá entre nos, porque es un tema delicado. Yo me asusté y le pregunté que de qué se trataba, que por supuesto yo no diría nada. Él inició preguntándome que específicamente en dónde fue donde me sucedió lo del hombre que desapareció en mi taxi. Yo le di la ubicación exacta, en qué kilómetro y más o menos a cuántos metros en ese camino. Él suspiró y puso cara de que no lo creía. Y después me dijo: es que en ese mismo lugar acaban de encontrar fosas. Y ya sabes de qué tipo. Con cientos de restos de personas. Ya hasta los huesos. De verdad sentí como un balde de agua fría eso que me dijo. Yo no lo podía creer y estaba tan impactado como él. Me dijo que tal vez ese hombre solamente quería que encontrara sus restos. Yo me sentí mal todo el día. De nuevo con esa sensación de angustia, pero ahora ya tenía un porqué. Y fue más triste de lo que yo imaginaba. Desgraciadamente es una realidad en la que vivimos. Me quiero quedar con la tranquilidad de que por lo menos aquel hombre ya descanse en paz. Por favor, cuídense mucho siempre. Les deseo bienestar a todos. Y gracias, Glenn, por compartir mi anécdota en tu canal. Buenas noches.